Amigos, efectivamente, este es el gabinete. Amigos, aquí aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integral como este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Pues en este video vamos a ver una tarea muy sencilla que es cómo poner los tiradores en los cajones y puertas que, como pueden ver, ya están instalados en nuestra cocina. Vamos a ver cómo las pusimos. Pues bien, ya tenemos los tiradores o las jaladeras de nuestro mueble, de hecho de toda nuestra cocina. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos de la construcción completa de esta cocina. Vamos a aprender a poner estos tiradores. Vean que es una tarea muy sencilla. Pues bien amigos, aquí tenemos nuestra jaladera, vamos a verla un poquito más a detalle. Esta jaladera la he conseguido en Amazon, por aquí les voy a dejar el enlace para que la puedan ver, puedan checar su costo. Vamos a abrirla. Vienen en paquetes de 12 piezas y así es como luce. Miren qué bonito acabado tiene, un acabado satinado. Ya podemos ver el acabado que trae justo en las esquinas. Traen un corte sesgadito para que no nos lastimemos, que no quede una esquina. En la parte de atrás ya trae los barrenos y un avellanado precisamente para que entre la cabeza del tornillo. Trae su par de tornillos, por supuesto. Tiene 2 centímetros de ancho esta parte de aquí, y por la parte de arriba, si la vemos, tiene 4.3 centímetros. Si la vemos de perfil, así es como viene. Son escasos 2 milímetros los que tenemos en esta parte, en la parte de arriba. Y justo donde se hace la forma para que podamos tirar de esta jaladera, viene un poquito más grueso. Así es como viene por la parte de abajo. Tiene un bonito acabado y luce muy bien en las cocinas integrales. Bien, para hacer esta tarea tan fácil, simplemente vamos a centrar nuestra jaladera de acuerdo al ancho de nuestro cajón. Tengo 38 centímetros que voy a repartir de un lado y de otro. Es decir, vamos a dejar 19 centímetros de cada lado. Y una vez teniendo nuestro perfil en el lugar donde lo queremos, vamos a tomar nuestras dos fijas y a fijarlo por la parte de atrás. Como pueden ver, ya es fácil que podamos abrir nuestro cajón sin ningún problema. Y otro detalle importante es que hemos dejado los 4 centímetros volado en nuestra encimera de nuestra cocina para que nuestra jaladera no sobresalga ni 1 centímetro, como lo estamos viendo aquí. Y para no perder la simétrica de nuestro mueble, vamos a poner la jaladera de nuestra puerta igualmente al centro. ¿Ok? Listo, ya está puesta nuestra jaladera también de nuestra puerta. Y así es como nos queda. De este mismo modo voy a poner todas las jaladeras de las demás puertas y cajones de este gabinete y quedará terminado. Y listo, ya tenemos puestas todas las jaladeras de nuestros cajones, de nuestra cocina integral, de nuestro gabinete bajo de esta cocina. Ya están todas las jaladeras puestas. Así es como nos ha quedado. Por supuesto, ¿qué te parece? Pues ahí tenemos este mueble. Pues listo amigo, ahí lo tenemos. Como hemos puesto las jaladeras de nuestros cajones y puertas de nuestra cocina integral. Es algo sencillo, pero que tenemos que tomar detalle para poder hacerlo correctamente. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que estamos haciendo para la construcción completa de esta cocina. Si te has perdido algún video, por aquí te dejo el enlace para que lo puedas checar. Por aquí te dejo también 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas ver.